Ese mismo día, llegado el atardecer, Jesús les dice: pasemos al otro lado. Pero una gran tempestad de viento se levanta y olas se lanzaban adentro de la barca hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él, estando en la popa, durmiendo sobre el cabezal, lo despiertan y le dicen: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Y él les dijo: ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Aún no tienen fe? Y terminaron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es él? Que no solo el viento, sino también el mar le obedecen. Bienvenidos sean todos una vez más a este capítulo del programa Hermanados. Estoy muy contento de poder estar junto a ustedes. Y bueno, todo tiene que llegar a algún final en algún momento. O no todo, pero la gran mayoría de las cosas tienen un final. Y hoy es el final de la primera temporada de este programa Hermanados. Así que desde ya les quiero agradecer por su compañía en todos estos capítulos. Hemos tenido tiempos hermosos, preciosos, hemos compartido con muchas personas y han sido tremendo. Yo quiero agradecer la sintonía de cada uno de ustedes. De verdad ha sido hermoso. Acabo de leer un texto que es muy dramático. Jesús está con sus discípulos en el barco, estaban cruzando a otro lado y de repente se les aparece una tempestad. Y uno dice, a veces uno piensa, ¿no?, que estando con el Señor parece que como que nada nos puede detener. Y es verdad, nada nos puede detener, ciertamente. Pero eso no quita que en algún momento tengamos tempestades. Eso no quita que en algún momento vengan fuertes vientos y el mar se eleve y parece que todo está muy denso, ¿no?, a nuestro alrededor. Pero hay una respuesta de parte del Señor, que Él gobierna sobre la tempestad. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema y muchos otros más con una invitada muy especial. Quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Ana Luceiro Planner. Ella ha escrito un libro acerca de este tema y vamos a hablar no tan solo de eso, de muchas cosas más. Anita, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí, Isaac. Muchísimas gracias por invitarme. Muy, muy feliz de estar contigo y de estar compartiendo con todos nuestros hermanos que están pues sintonizándonos el día de hoy. Buenísimo. Yo desde ya te agradezco por tu compañía, por aceptar esta invitación. Estoy seguro que vamos a tener un tiempo hermoso. Amén, así sea. Muchas gracias. Anita, muchos te hemos conocido porque tú eres hija de la profeta Ana Méndez. Para muchos, pues mi mamá es la profeta, es Ana Méndez o Anita para los más allegados que han tenido un montón de experiencias con ella, pues es Anita, ¿no? Pero para mí es mi mamá. Y lo que quizá muchos no sepan es que yo no crecí en la misma casa con mi mamá, yo crecí con la familia de mi papá. Mi mamá conoce al Señor cuando yo tengo más o menos unos 8 o 9 años de edad, más o menos. Y yo estaba creciendo en una familia tradicional católica portuguesa, viviendo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando mi mamá conoce al Señor, o sea, mi mamá iba todo el tiempo a la casa, o sea, nosotros no vivíamos con ella, pero mi mamá iba todo el tiempo a la casa a vernos. Y entonces llegó con la Biblia, y me acuerdo un día que le preguntó a mi abuela que si ella sabía quién era Jehová. Híjole, no, mi abuela fue así como, ya te convertiste a una secta, y aquello fue así como, lo que te puedas llegar a imaginar
chispas, truenos y todo lo demás salió en ese momento, ¿no? Entonces, ese fue como el principio de una división de caminos en el cual, por un lado, yo veía toda esta transformación de un algo que le estaba sucediendo a mi mamá que yo desconocía y no entendía. Y por el otro lado, el lugar donde yo vivía, que era mi entorno y mi lugar seguro, que era súper católico, ir a catecismo, tomar la primera comunión y hacer como todo el caminito tradicional que es pues, de donde yo salí, ¿no? O sea, lo que yo siempre le digo a todo el mundo es, si tengo la fe que tengo y me enamoré de Jesús como me enamoré, es por toda esa base que traía. Entonces, aunque hoy en día, pues no comparto muchas de las tradiciones o cosas que se hacen en el catolicismo, sí tengo que decir que mi amor por Cristo y ese, por ejemplo, ese día que tomé la primera comunión para mí fue como, el Señor va a entrar dentro de mí, o sea, esto era algo vivo, esto era algo real, no era una tradición X, era la vida misma de Cristo entrando dentro de mí, y esto pasó cuando yo era muy, muy, muy chiquita, ¿no? Esta guerra de dos mundos que existía, porque era una guerra, era lo que pensaba mi mamá con lo que pensaba la familia de mi papá, pues a mí me hizo lo que sucede con la gran mayoría de hijos divorciados, que es, pues ni tú, y yo hago lo que yo quiera, y me fui por el camino que yo quería, y eso terminó siendo un grandísimo, grandísimo desastre. Efectivamente, como decía la serpiente, yo sí me convertí en el diosecito con minúscula, intentando gobernar todas las áreas de mi vida. De Jesús ni me acordaba. Mi mamá llegaba, me decía un montón de cosas. La familia de mi papá me decía un montón de cosas y la realidad es que para mí todo sonaba a, sí, qué bueno, qué padre que tu fe sea increíble, oye, qué bueno, que se te abran las naciones, o mi mamá cumplió 40 años, me voy a subir el monte Everest porque hay que liberar la línea, yo decía, ¿qué vas a hacer qué? Sí, decirle a mis amigos, no, pues es que mi mamá se fue a subir el Everest porque pues está liberando el monte de no sé qué. Entonces, todas estas aventuras eran algo como de las locuras que hacía mi mamá. A medida que, obviamente, voy creciendo y me empiezo a equivocar, me equivoco muy, muy feo, muchas veces. Siempre que me caí y tuve que correr a pedirle ayuda al Señor, siempre estuvo ahí para mí. Siempre lo sentí vivo. Cuando recurrí a mi mamá en momentos de dolor, en momentos de tribulación, en momentos de todo mi mundo se me está viniendo abajo, por mucha vergüenza que me dé decir esto, creo que es importante decirlo, siempre utilicé al Señor, porque cuando algo me dolía, yo sentía que Él estaba ahí, me curaba, me apapachaba, ay, mira, ya, qué bien, ya estoy bien, y en el momento que, ya estoy bien, pues ya me voy a regresar a volver a ser mi diosecito con D minúscula y a seguir echando a perder mi vida en todos los niveles que te puedas llegar a imaginar. Hasta hace unos 6 años, que fue cuando realmente tuve un encuentro con el Señor, que ese sí fue el que cambió mi vida. Pues como puedes darte cuenta, tuve una vida completamente alejada de lo que mi mamá vivía, de las experiencias que mi mamá vivía, e incluso yo decía, es que mi mamá está loca, o sea, de repente me contaban unas cosas que yo decía, no, pues, o sea, qué padre que para ella sí sea cierto, ¿no? Muy respetable, pero no tengo la menor idea de qué me hable, porque yo no tenía experiencias en el espíritu, yo no tenía la menor idea de quién era este Dios vivo del que tanto me hablaba, porque aunque yo conocía al Jesús de mi iglesia católica, las experiencias con Cristo que tengo hoy en día y de las que mi mamá me contaba era algo que no eran una realidad para mí. Entonces, cuando viene realmente este encuentro hace 6 años, que empiezo yo verdaderamente a transformar todo y que verdaderamente muero
a mi antigua yo para entregarle absolutamente todo a él, ahí sí es donde digo, híjole, Señor, gracias por la mamá que me diste. Y perdóname por todos los años que no aproveché todo lo que tenía para darme porque andaba yo por otro lado. Entonces, pues esa es la historia de la hija de la profeta. Wow. Me gustaría que pudieras profundizar un poco más en ese punto. ¿Cómo fue ese momento donde tú dijiste, wow, ahora puedo ver al Señor, ahora el Señor ha tenido misericordia de mí y se ha mostrado quién es Él? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues para variar y no perder la costumbre, estuvo rodeada de dolor porque yo buscaba al Señor en momentos de dolor. Cuando estaba yo en alegría, como te decía, no era algo que fuera parte de mi vida. Y entonces estaba yo atravesando el momento más difícil y más complicado que me ha tocado vivir, que fue cuando mi esposo y yo nos separamos. Esto, de hecho, está plasmado en el libro que escribí, pero ya nos adentraremos de esto un poco más adelante cuando hablemos de eso, pero en cuanto a esta experiencia en particular, yo había perdido absolutamente todo. O sea, el hombre con el que yo estaba había sido el amor de mi vida desde que tenía 14 años. Finalmente estábamos juntos, teníamos una vida bonita. Yo no había podido tener hijos y él había llegado con 2 niñas maravillosas que eran mis hijas. Y de repente, de la noche a la mañana, como tsunami, como maremoto, como huracán, como cualquier frente de tormenta que quieras llamarlo, mi vida entera, o sea, cual castillo de arena, desapareció así. Entonces, yo salgo de la casa y busco refugio en el hotel en el cual yo trabajaba, y en ese cuartito de hotel, en ese maravilloso cuartito de hotel, fue donde empecé a tener unas experiencias con el Señor que fueron las que realmente mataron a la antigua yo para darle vida a la nueva yo. Es la única forma en la cual podría definir todo lo que pasó ahí. Y pasé por todas las etapas de duelo que te puedas llegar a imaginar. O sea, pasé por el llanto, el dolor, la desesperación, pasé por la ira, el enojo, porque esto me está pasando a mí, pasé por el, ok, bueno, ya estoy aquí, ¿y ahora qué? Pero me acuerdo un día en particular, estaba yo en mi cuartito de hotel de rodillas en medio de las 2 camas, porque era un cuarto de esos que tienen 2 camas matrimoniales, y estaba fundida en una ola de dolor. O sea, son de esos dolores que sientes el dolor físicamente. O sea, el corazón duele tanto, 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 tanto cuando está roto. Me acuerdo que estaba de rodillas en medio de las 2 camas y estaba enojada. O sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué cuando finalmente parecía que ya lo había logrado? O sea, ya tenía mi familia, ya tenía mi casita, ya tenía hasta perro. O sea, ¿por qué todo desapareció? O sea, ¿por qué nadie me puede querer así nada más? Y me acuerdo que puse la cabeza en una de las camas. Isaac, te puedo decir que sentí la mano de Cristo tocarme la cabeza y decirme que no te das cuenta que yo siempre he estado aquí y la que siempre se va eres tú. No soy yo quien ha dejado de amarte.
ese día tomé la decisión que nunca más iba a dar un paso en mi vida que no estuviera de la mano de Jesús. Bueno, malo, triste, feliz, enojado, eufórico, como fuera que fuera a ser mi siguiente paso en la vida, lo íbamos a dar juntos. Y ese fue el principio de, híjole, la etapa más maravillosa de mi vida. Qué tremendo. Mientras tú comentabas tu experiencia, estaba pensando todas las veces que uno trata de evitar momentos así en la vida, momentos de dolor, donde uno piensa que literalmente ya no hay vuelta atrás, momentos donde uno dice ya todo esto ya no puede estar peor de lo que ya está, donde a veces uno se da cuenta que no, el problema no es lo que está a nuestro alrededor, sino que el problema es uno. El problema es uno. O sea, cuántas veces en lo personal me he dado cuenta, wow, aquí el problema el que tiene que cambiar soy yo, pero no sé cómo hacerlo. Y es en ese momento donde uno dice, si pudiera tener la posibilidad de retroceder el tiempo, haría tantas cosas de manera distinta, pero no lo puedo hacer. Entonces, cada vez entre toda esa atmósfera te vas hundiendo más y parece que no hay salida. Pero ahí, en ese momento donde uno, al parecer, no hay salida, sí está a la mano del Señor, como te pasó a ti literalmente, en ese momento. O sea, hay alguien que va más allá de lo que puede suceder a nuestro alrededor, de lo que puede suceder internamente. O sea, hay una persona que es tremendamente poderosa para ir sobre cualquier tormenta. Y eso es lo que te sucedió a ti. Entonces estaba pensando, en definitiva, el confiar en el Señor es la única respuesta que tenemos. La única. No hay otra. La única. O sea, no hay otra, es la única. El otro día estaba leyendo, no me acuerdo ni dónde lo leí, pero decía, tú estás viendo un pedazo de la película de este tamaño. Y en ese pedazo de la película estás viendo el barco ahí hundirse. No te preocupes, Dios está viendo la película completa. Para él el tiempo no es lineal, es vertical. Así que no te preocupes. De verdad, no te preocupes. Con los ojos puestos en el Señor, con los ojos puestos en el gozo, sales adelante de lo que sea, de cualquier tormenta. Y en cualquier tormenta, o sea, ese pasaje con el cual abriste el programa a mí me mueve muchísimo, porque justamente ese día en ese cuarto, lo que yo sentí es que mientras esa barca iba en medio de esa tormenta moviéndose así, sentía a Jesús abrazarme, mientras él estaba profundamente dormido. Entonces yo pude quedarme profundamente dormida en medio de la tormenta más espantosa, porque Jesús estaba conmigo abrazándome y si yo sabía que yo me mantenía ahí, nada, nunca iba a poder hacerme daño. Y ahí me sigo manteniendo todos los días. Qué tremendo. Es que de verdad puede ser que haya personas que no estén viendo en este momento y digan, literalmente yo estoy viviendo un proceso así en mi vida, donde parece que yo no hay otra solución más que desaparecer. ¿Qué consejo le darías tú a una persona en esta situación? Que se ha guardado todo el dolor, se ha guardado la tristeza, se ha guardado todo lo que está sucediendo a su alrededor y está lidiando quizás con una tormenta, pero es interna. Es una tormenta que quizás nadie sabe, nadie la conoce. ¿Qué consejo le darías tú?
los momentos más difíciles que nosotros como humanos tenemos son momentos de dolor que vivimos en soledad. Esos que tú acabas de describir, que por fuera puedes estar en una comida pasándote lo increíble, pero por dentro absolutamente nada de lo que estás viviendo tiene sentido. El mundo se está viviendo a una velocidad y tú vas a otra. O sea, todo se empieza a mover de una forma letárgica. Entonces, el consejo que yo le daría a cualquier persona que esté viviendo un dolor así de fuerte, ansiedad, depresión, miedo, porque a fin de cuentas siempre es el miedo a perder, el miedo a ¿y qué voy a hacer mañana? El miedo a tantas cosas. Como dice el mismo Emerson, el miedo a la muerte, y el miedo a la muerte no es simplemente morir en esta dimensión, sino morir a un montón de cosas. Lo que nos hace hundirnos en estos pozos terribles. Pero sabe que así como Jonás, adentro del estómago de la ballena, clamó a Dios y Dios lo escuchó, no importa qué tan profundo sea tu pozo, no importa si estás metido dentro del estómago de una ballena, sabe que si tú clamas a Dios, que si tú clamas a Cristo, estés donde estés, Él te va a sacar, Él te va a tomar, Él te va a agarrar, Él te va a arropar y como niño chiquito te va a traer a Él, porque eres su tesoro más preciado. No dejes que nadie nunca, y sobre todo las voces dentro de tu cabeza, te digan que no eres su hijo. Porque una vez que te plantas en esa hijidad y dejas que tu Padre te proteja, no hay lugar de donde no puedas salir. Eso es lo que yo le diría a cualquier persona que esté viviendo estas tormentas, estos pozos y este dolor que solamente ellos por dentro saben lo que están viviendo. ¿Hay algo que uno pueda hacer que pueda separarnos del amor del Señor? Porque a veces uno dice, lo que yo acabo de ver, lo que acabo de hacer, literalmente es algo que no tiene remedio, que no tiene solución. Y a veces las voces de culpa son tan grandes. Y uno dice, ya luego de esto, porque estoy pensando en aquellos que hemos luchado una y otra vez con tormentas que son recurrentes, que no son, que no es que sea algo esporádico, sino estoy pensando en aquella persona que le diagnosticaron, por ejemplo, alguna enfermedad crónica, donde literalmente le dicen no tiene remedio, no tiene solución. O estoy pensando en aquella persona que una y otra vez cae en malas decisiones o cae en pecados una y otra vez y dice, no, ya esto ya no tiene remedio. Entonces parece que como que nos alejamos del Señor, parece que no hay vuelta atrás. ¿Hay algo que nosotros hagamos que literalmente cierre la puerta totalmente al Señor? No, porque si tú vas con un corazón no lleno de culpa, Isaac, con un corazón lleno de arrepentimiento a los pies de la cruz, no hay nada que puedas hacer que haga que Dios no te ame. Lo que no se vale es, ay, otra vez, mira, ya estoy haciendo otra vez lo mismo y ya estoy haciendo otra vez lo mismo, porque entonces estás en un ciclo de culpabilidad. La culpabilidad lo único que te hace es, ay, me pongo de rodillas, ay, Señor, no, qué pena, qué vergüenza, que no sé qué, y entonces estás bien, te portas bien, empiezas a estar bien un par de días, no sé qué, no sé cuánto, y de repente otra vez. ¿Pero por qué? Si yo ya no quería volver a hacer lo mismo, ¿pero por qué? Todos hemos vivido esto.
O sea, yo no he hablado con una persona a la cual esto no le haya sucedido. Cuando el Señor, después de todo esto que yo les cuento, el Señor restaura mi matrimonio, restaura mi familia, nos da una vida completamente nueva, pero eso no fue así como, bueno, vivieron felices para siempre, castillo de cristal, de Cenicienta, no, o sea, los procesos siguen, la vida sigue y pasan un montón de cosas y todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman al Señor. Dentro de estas cosas, nosotros durante la pandemia del 2020 perdimos absolutamente todo lo material que habíamos logrado tener en este planeta, absolutamente todo se perdió. Entonces, nosotros tenemos que salir de México buscando trabajo, llegamos aquí a España y dentro de la maleta que yo traía para acá, el libro de la iniquidad de mi mamá era el típico de estaba yo empacando y no lo guardaba, estaba yo empacando y no lo guardaba y no lo guardaba y traía el libro de un lado para el otro, hasta que llegó un punto en que dije, pues, llevo el libro, o sea, yo lo había leído hace 20 años porque pues lo escribió mi mamá, pero pues lo había leído como, sí, le tengo que decir a mi mamá que leí el libro, entonces, ay, mamá, qué padre está tu libro, ¿no? Pero, fin, ¿no? Ese había sido todo lo que yo había lidiado con la iniquidad y tal cual como decía el libro, sí, Señor, sí, yo renuncio a toda la iniquidad y a todas las cosas, así, mamá, ya renuncié a todo, ¿no? Esa fue la primera vez que yo lidié con esto. Cuando nosotros perdemos todo y nos venimos aquí a España, había un versículo que todo el tiempo venía a mi cabeza y recurrentemente subía a mi corazón. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. El reino de su justicia, y yo, ok, Señor, perfecto. O sea, ya sabes que yo contigo, pues a donde sea, yo busco tu reino, pero veía esta otra palabra y tu justicia, ok, la justicia. Y entonces llegamos al departamentito que nos habían prestado, porque pues no teníamos dinero ni para alquilar, entonces estábamos de prestado en un departamento. Y estaba el libro de la iniquidad. Y agarramos mi esposo y yo dijimos, pues vamos a leerlo. O sea, por algo el Señor nos dijo que lo trajéramos, entonces todas las mañanas nos despertábamos, desayunábamos, orábamos y leíamos a veces una página, a veces 2 páginas, pero era tan profunda la intimidad que nosotros estábamos teniendo con el Espíritu Santo mientras estábamos leyendo este libro, porque nosotros lo que queríamos era verdaderamente llegar a lo más profundo de lo más profundo para no tener que volver a este círculo de culpas recurrentes donde me equivoco y no sé por qué me equivoqué y por qué fui tentado. Pues mira, eres tentado según tus propias concupiscencias y de repente cosas que no entendíamos por qué nos pasaban tantas veces empezaron a tener sentido. Empezamos a darnos cuenta, oye, espérame, a mi papá le pasó esto también, oye, espérame, a mi abuelo le pasó esto también, oye, espérame. Y empiezas a darte cuenta que hay un montón de cosas de las cuales no eres consciente, que vienes cargando en una maleta de ADN espiritual entre lo de tus antepasados y las tarugadas que hacemos nosotros, que necesitamos vaciar. Y cuando verdaderamente, Isaac, vacías todas esas piedras frente a la cruz y cuando verdaderamente ves todas las porquerías que tú hiciste en el cuerpo de Cristo, no es Cristo murió por el perdón de todos nuestros pecados, es Cristo se murió por los míos. Yo fui la oveja, dejó a las 99 y se puso ahí por mí solita. Entonces te pones ahí, intenta quedarte parado, no se puede, no se puede. Caes a los pies de Cristo, que te voltea a ver y te dice, síguele. No te pares porque esto lo hice por ti. No te detengas ahorita, sigue, sigue, sigue. Y eso genera dentro de ti
una conciencia de pecado que empieza a cambiar la forma en la cual operas, porque nunca más quieres volver a caminar los pasos que caminaste, que te llevaron a tener que estar en ese lugar, viendo las llagas de Cristo y diciendo, ahí está mi mentira, ahí está lo que tú quieras. Cada uno tiene los errores que tiene. Cuando los ves en el cuerpo de Cristo, hay cosas que cambian. Y de repente te vas a dar cuenta cómo esa conciencia que está dentro de ti, que se empieza a instaurar, ese temor a Dios, que no es miedo, es ese temor a Dios de decir, Señor, no quiero hacer nada que me separe de ti. No quiero, porque ya viví la vida separada de ti y no quiero volver a vivir la vida separada de ti. Entonces, esta conciencia de pecado, unido a este temor de Dios, que es el amor más profundo que empiezas a sentir adentro de ti, que ni siquiera eres capaz de concebir, porque es tal el derramamiento de amor que ves en los ojos de Cristo que dices, ¿y esto lo hiciste para regresarme al Padre? Entonces, los ciclos de culpa desaparecen. Ahí es donde desaparecen los ciclos de culpa. Nuestra alma, que tiene partes caídas, después el Señor hará un alma nueva en muchas cosas, de repente te va a venir uno de esos pensamientos. Pasa como un pajarito. Ahí vas a tener que tomar una decisión. ¿Vas a ver pasar el pájaro o vas a dejar que se te ponga en la cabeza y te haga un nido en la cabeza? Pero esa ya es una decisión que puedes tomar conscientemente. Esa es la gran diferencia antes y después de haber trabajado la iniquidad a profundidad. Que antes no te das cuenta la cantidad de nidos de pájaros que tienes en la cabeza, en los hombros, en los brazos y en todos lados. Y después de haberte limpiado de todo y haber visto la cara de Cristo en la cruz, entonces sí puedes tomar la decisión de decir, sáquese, no. A mí, aquí no me vienes a hacer nido porque yo no vuelvo a caminar ese camino otra vez. Qué tremendo lo que tú acabas de mencionar y dentro de tu experiencia con el Señor y de lo que te ha tocado vivir, habían mencionado que esto venía también con un quiebre en tu relación matrimonial. Creo que el Señor te ha ido enseñando mucho acerca de este tema del conyugazgo del matrimonio y por eso mismo tú escribiste un libro que en algún momento mencionaste, que es Venciendo una tormenta perfecta, ¿cierto? Correcto. ¿Qué es para ti el matrimonio? ¡Wow! Para mí el matrimonio es volver al jardín del Edén, al diseño en el cual el Padre nos hizo. O sea, un verdadero matrimonio en el Señor es en el cual no somos dos personas que nos dividimos labores en el huerto, a ver, tú cortas las manzanas y yo podo el pasto y entre los dos tenemos una casa bonita. No. Para mí el matrimonio es volver al origen, volver a cómo fuimos creados, volver a ser uno solo, uno solo. Podemos tener diferentes cosas que hacer durante el día, pero somos uno solo, gobernando, sojuzgando, multiplicando, todas las cosas que el Señor nos da, pero volviendo a ser uno solo en Él. Eso es para mí el matrimonio, el verdadero matrimonio, es el morir al yo para estar en un completo nosotros. Y en ese nosotros, pues no está solamente la pareja, obviamente Dios es el que hace que ese nosotros sea el nosotros. Anita, voy a hacerte una pregunta fuera de cámara. ¿Hay alguna posibilidad que pueda tu esposo decir algo o yo pueda hacerle una pregunta a él? Si me hubieran avisado y me pongo tubos, man. Como ya todos pueden ver, tenemos el honor de poder compartir también con Luis Planner, si es que no me equivoco. Él Planner. es
Exacto. Es mío y el honor es para mí. Él es tu esposo, Anita, ¿cierto? Es mi esposo, amadísimo. Muy bien, entonces, muchas gracias, Luis, por permitirnos poder estar contigo en este capítulo y poder conversar acerca de este tema tan importante como el que ya estábamos hablando acerca del matrimonio. Luis, permíteme preguntarte lo siguiente. ¿Cómo fue tu experiencia al vivir esta restauración de tu matrimonio? Creo que hay una visión que puede tener Anita, pero ciertamente tu visión es personal, es propia. Entonces nos gustaría conocer cómo fue tu experiencia. Pues mira, primero, un placer estar aquí con ustedes. No me agarraron con los dos en la puerta porque no lo tenía yo contemplado. Ella sí se preparó. Pero, pues fue increíble. Siempre le digo algo, me van a regañar, pero pues primero gloria a Dios. Gloria a Dios que a mí en lo personal fue el que rescató todo esto que tuvimos que vivir, fue para que me rescatara a mí, porque pues yo sí estuve en la panza de la ballena. A mí sí me tocó tocar el lado amargo y el lado muy oscuro, pero me tocó vivir eso para acercarme más a Dios, entonces, para conocerlo. Y como dice Ana, que ella era la que Dios le decía, pues la que te va a hacer es tú. Y a mí me dijo una frase muy bonita que me decía, es bueno volver a verte, pero es mejor verte volver. Y es real, porque esta vez yo busqué a Dios, no sabes en cuántas formas. Mi mamá era judía, pero nací en la religión, bueno, me bautizaron en la religión católica, entonces la mitad de mi familia era pues ir a las fiestas judías, pero aparte ir a las fiestas católicas, y mi mamá me decía, a ella se le complicaba mucho ver a Jesús crucificado en una iglesia, y entonces era Dios Padre, y yo decía, bueno, ¿a quién le rezo? ¿A Jesús? ¿A Dios? O bueno, y ahora al Espíritu Santo. Y entonces sí fue un poco complicado porque realmente no tenía yo mucho conocimiento. Siempre lo intenté buscar, y lo busqué en todo. Lo que te puedas imaginar, ahí. Pero pues todo me llevó al punto de quiebra que fue ya cuando nos separamos y pues yo lo llamo como un día me hinqué en la cruz del perdón cuando me rendí. Le solté el volante y le dije, ya no puedo, maneja tú porque realmente estoy muy güey para manejar. Entonces, por favor, agarra tú el volante. Y desde ahí nuestra vida empezó a cambiar y empezaron a haber pruebas, porque ya incluso estando, caminando con el padre, pues se vino todo lo que perdimos en el restaurante, pues falsas acusaciones, cosas que no entendíamos, etcétera. Pero cuando lo perdimos todo y llegamos a España, sí fue mucho de, pues, chale, jefe, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué las cosas suceden de esta forma? Pero una tía que es como mi mamá espiritual me dijo, bueno, ¿no dices que todas las mañanas le dices a Dios, hágase tu voluntad y no la mía? Y yo, sí, pero pues yo le tengo que decir cómo se haga su voluntad, ¿no? Entonces yo quería que sea su voluntad, pero yo le decía cómo. Y no, me dijo, pues le estás diciendo que se haga su voluntad. Y wow, ahí fue. Digo, pues sí, se lo digo todos los días, pues bueno, pues entonces apechugue y entender su voluntad para conmigo fue entender que yo estoy aquí para servir.
fue entender que mi ego era muy grande y aprendí algo hermosísimo, que yo pensé que el miedo era falta de valor, pero no, descubrí que el miedo es falta de amor. La falta de amor es lo que nos lleva al miedo. Entonces, trata a tu ego como si fuera un niño chiquito. A ver, ¿a qué le tienes miedo? Híjole. Y empecé a decir, le tengo miedo al rechazo, le tengo miedo a quedarme solo, le tengo miedo a mil cosas hasta que descubrí que lo más importante era, mi miedo más grande es pensar que sin Dios puedo. Pensar que sin el Padre puedo, ese es hoy en día mi miedo más grande. Entonces todos los días pongo mi vida y mi voluntad en sus manos y nos ha ayudado, pues yo te podría decir a crecer, pero más bien a darnos cuenta de que la verdad todo pasa por algo. Y siempre digo en broma, aprendí, como en Los Simpson, ya sabes, cuando entraba la luz entre las nubes y se iluminaba el cuarto, me enseñó para tener una buena relación de pareja 4 letras. La O, la B, la D y la C. Y juntas dice, obedece. Y voilà. No. Fue aprender que cuando pones a Dios, cuando pones tu vida en manos de Dios, la mano de Dios está en todas las acciones de tu vida. Cuando invitamos al Padre a vivir en nuestras vidas, es imposible. Hemos pasado y seguimos pasando y nos seguimos equivocando, pero hoy es muy diferente. Hoy hacer un lado el ego, porque el ego no es más que miedo, como decía hace rato, y entonces como ya no hay ego, ya no hay miedo, ya nada más hay amor. Entonces, sí hay situaciones, pero hoy en día hasta nos reímos. De hecho, siempre decimos que nos balconeamos. Cuando la asamblea que tengo en la cabeza a veces empieza y a pensar que la distancia más corta entre 2 puntos es una carambola en lugar de una línea recta, me balconeo o se balconea y decimos pero de verdad una novela que ahí te encargo, y resulta que cuando ya la escuchas es la estupidez más grande que te puedes imaginar. Pero es súper sano. O sea, cuando nos empezamos a imaginar así, y uno se lo dice al otro, es de carcajearnos de la risa y decir, qué barbaridad, es que el Señor debe de morirse de la risa de nuestras tarugadas. Pero es una dinámica súper sana. A veces yo creo que el Señor llega conmigo. Había una maestra en la primaria que en lugar de decirte, qué güey eres, qué tontito eres, lleva y te decía, ay, ven, te doy un beso en la frente, ¿no? Como diciendo, entonces me imagino a Dios a veces conmigo de que me vende unas novelas, pero espectaculares, me ha de ver y me va a decir, ay, Luisita, ven, te doy un beso en la frente. Ya, chiquito, ya pasó. Pero es padre el poderlo detectar, el poder dar cuenta, primero, que ese Dios castigador que me vendieron toda mi vida no existe. Entonces, que tengo un papá que le puedo llegar a decir, chale, jefe, ¿cómo le hago? Y a mí, vaya, qué padre a todos los que les habla y lo escuchan. Yo muchas veces decía, es que para escuchar al Padre me tengo que ir a la punta de la montaña y quedarme en ayuno 17 días para que se alineen los planetas y entonces llegue y me diga, Luis, no,
En mi caso no es así. A mí me habla, quizás esté muy trillado, pero me puede hablar en la sonrisa de un niño, y me habla, de repente en un espectacular veo una frase y digo, cámara, ya te entendí. Frases, de verdad, Diana, empiezo a anotar frases, tengo cuadernitos así como estos, yo creo que 25, porque donde esté, anoto. Y son puras frases, pero de verdad que, a mí se manifiesta de esa forma. Estoy viendo una película y hay una frase que me está dando la respuesta a lo que yo estaba preguntando en la mañana. En la mañana, que siempre lo digo y siempre lo diré, avento yo las pantuflas abajo de la cama para que en la mañana me tenga que hincar por ellas, y entonces, pues ya estás hincado, aprovecha el viaje y ponte a orar. Porque si no tengo cualquier pretexto para decir que tengo que ir al baño. Entonces, en verdad que lo hago, no estoy, y vaya, ya me hinco y Padre mío, gracias por este nuevo día, lo pongo en tus manos y échame la mano con esto. No sé qué hacer, no sé cómo hacerle, y es increíble que viendo una película o platicando con algún amigo, de repente, ¡pum!, la respuesta. A mí así es como se comunica Dios conmigo. Leí el otro día que no me habla con palabras porque limitamos la comunicación de Dios a lo cortito que es el lenguaje, que es las palabras. Te puede hablar de 1000 formas. Y así es como todos los días es un milagro. Siempre, bueno, decimos que vivimos en una cadena de milagros. Y te podría comentar y platicar 1000 detalles, pero hasta si algo o si está haciendo algo y le interrumpo o al revés, ya en lugar de que te vuele la tapa de los sesos y no, ya es, ¿sabes? A ver, relájate, porque ya está Dios viviendo aquí. Entonces es como que el que te dice, a ver, Luisito, cuenta hasta 10, ¿no? Y hoy estaba escuchando algo muy padre. ¿Cómo te imaginas a tu hombre ideal? Fue ayer, ¿verdad? Le preguntaban a una niña, le preguntaban a una niña, ¿cómo te imaginas a tu príncipe azul? No, bueno, con el cuerpo de Brad Pitt, bueno, de ojos azules, fuertísimo, simpatiquísimo, que me cocine, que me lave, que me planche, que me bla, 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 que me consienta, que no voltee a ver a nadie más. Bien. ¿Y tú qué te imaginas que ese que me acabas de describir, qué tipo de princesa crees que se merezca? No, entonces, eso te pone mucho los pies en la tierra de que los dos somos vulnerables, los dos cometemos errores. Dios no nos hizo perfectos, nos hizo llenos de Él. Hoy entendemos que nos encanta servir y estamos encontrando el camino. Sigo cometiendo muchos errores, sigo pagando facturas del pasado, pero con Él es más fácil. Sin Él no podría. Y de verdad que llevamos una relación súper padre, y eso yo creo que es uno de los ministerios que el Padre nos dio, que mucha gente nos pregunta, oye, yo quiero de lo que están haciendo. Con esas palabras, yo quiero que lo que están haciendo. Bueno, ¿conoces a Jesús? Y ya se quedan como, no. Bueno, vamos a empezar por ahí. Entonces, de verdad que sirve, es un gran ministerio. Y eso es lo que les puedo regalar. Gracias, de verdad, buenísimo todo lo que tú mencionas, Luis, porque se nota que es algo que tú lo experimentas día a día, no es algo que no estás contando la historia de otra persona, estás contando tu historia, y eso es tremendo porque tiene autoridad de lo que tú vives, ¿no? Así que para terminar, me gustaría
poner la siguiente pregunta. El otro día hablaba con un amigo y me decía, mira, ¿sabes qué? Yo ya estoy un poco decepcionado, me decía, del matrimonio, porque voy a tal lugar y ya veo que un amigo se separó, voy al otro lugar y otra persona se separó, y yo la verdad es que yo ya no sé qué pensar porque mucha gente a mi alrededor se está separando. Entonces me decía, ¿qué hago? ¿Qué le responderías tú a este amigo que se me acercó y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya no sé si creen en el matrimonio. Pues fíjate que eso fue lo que hizo que Venciendo la Tormenta Perfecta exista. Algo que nosotros le damos gloria a Dios absolutamente todos los días es que fue Él quien restauró nuestro matrimonio, porque si no nosotros seríamos una estadística más de estas, de las que te cuenta tu amigo. Pero el Señor hizo una obra de restauración tan increíble en nosotros, pero tan increíble. O sea, el nivel de destrucción que nosotros teníamos como pareja, o sea, es que Isaac no había quedado nada, o sea, destrucción total, o sea, era más fácil comprar terreno en otro lado y empezar una vida nueva que intentar reconstruir sobre los escombros de lo que habíamos destrozado los dos. O sea, nuestra tormenta perfecta de verdad tuvo muchísimos frentes y fue verdaderamente una obra maestra del Señor, cómo fue restaurando cada una de estas partes. Y cuando yo veo el matrimonio que tenemos hoy en día, cuando veo la relación que tenemos con nuestras hijas, cuando veo que hemos podido ayudar a amigos que de repente tienen alguna tormenta, decirles, chavos, espérense, es una tormenta, no es el fin del mundo, es una tormenta y las tormentas son perennes, o sea, empiezan, tienen un momento muy malo, pero luego terminan, no son eternas. Entonces, pasando la tormenta, podemos empezar a edificar de nuevo, pero tranquilos. Y hubo una noche, el año pasado, que literal el Espíritu Santo me despertó a las 3 de la mañana y me dijo, escribe. Y me empezó a dar los títulos de los capítulos. Me dijo, tienes que escribir sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto. Yo nunca había escrito un libro, no tenía ni la menor idea qué. Me acuerdo que agarré el celular porque no tenía ni dónde escribí los títulos y tal, y a la mañana siguiente le dije, mi amor, ya tengo los títulos del capítulo que tengo que escribir el libro, no sé qué, ya sabes, emocionadísima y tal. Total, para no hacerte el cuento largo, me siento enfrente de la computadora, veo los títulos de los capítulos. Y el Señor estuvo en silencio 3 meses, sin decirme nada más que esos capítulos. Y durante esos 3 meses yo veía amigos y familia muy cercanos con unos problemas en sus matrimonios espantosos, así de decir, ya esto ya terminó. Yo decía, ay, si el libro ya estuviera listo, ¿cómo los ayudaría? Y si el libro ya estuviera listo, ¿cómo los ayudaría? Total, nos fuimos a un viaje con mi mamá. Tuvimos un viaje muy, muy bonito con mi mamá y regresando de ese viaje, o sea, el Espíritu Santo dijo, ok, perfecto, esto era lo que necesitaba para que estuvieras lista. Me sentó en la computadora y de verdad hubo días que fueron 12 horas sentada sin poder parar de escribir y terminaba un capítulo y lo leíamos los dos y llorábamos los dos y le dábamos gloria a Dios por todo ese momento y ese capítulo y lo que hizo para sanar los lugares más profundos del corazón, el alma, el espíritu de los dos. Y finalmente, pues, cuando se termina el libro, pues, hubo una conversación muy seria que tuvimos que tener. Y fue que este libro de Venciendo la Tormenta Perfecta es un libro que no está escrito con máscaras. O sea, aquí estamos hablando pues así somos, estos fueron los errores que cometimos. No es una telenovela para hablar de nuestra ropa sucia ni remotamente, no, pero es un libro que describe pues cómo son nuestros corazones y las tormentas que tuvieron que pasar y cómo el Señor las restauró. Entonces, cuando terminé el libro, y digo terminamos porque es la historia de los dos, o sea, a lo mejor yo me senté y lo escribí, pero este es un libro de nosotros. Y me acuerdo que estábamos aquí sentados en la sala de la casa y dije, bueno, pues ya lo terminé, pero
esto va a exponer nuestras vidas completamente transparente allá afuera. O sea, aquí no, ¿sabes? O sea, ya lo escribí, mira qué padre ejercicio y se puede quedar en el PDF de la computadora para siempre, no es necesario imprimirlo. Y me acuerdo las palabras de Luis perfecto y fueron, pero si cada una de esas hojas está llenas de la gloria de Dios, ¿por qué no ayudar a tanta gente con lo que el Señor hizo con nosotros? Y exactamente la misma pregunta se la hicimos a nuestras hijas, porque pues la vida de sus papás iba a estar allá afuera, ¿no? Y las dos nos dijeron así de, pero por supuesto que lo imprimen, o sea, a nosotros nos ha tocado ver toda la restauración en primera mano y si todo lo que Dios ha hecho con ustedes puede ayudar a más matrimonios, adelante. Y pues esa es la historia de Venciendo la Tormenta Perfecta. Dale el libro a tu amigo. Y el tema con tu amigo, la pregunta que hacías, yo creo que hemos una generación de falta de compromiso, de falta de amor, mucho ego. Mucho yo, decía Emerson, siempre dice, ¿qué pones en tu burbuja? Nosotros siempre, yo siempre, no sabes cómo batallé toda la vida con compararme y me comparaba y había opulencia en mi casa y me comparaba con los demás arriba. Y entonces luego pues no había nada y me comparaba con un chorro de gente. Siempre me comparé. Entonces, el conocer al Padre fue increíble para comprometerme y tenemos, de verdad, hay algo, tenemos un compromiso fuertísimo con las cosas. Con las cosas no nos damos por vencidos. Se descompone tu coche y vas y lo arreglas. Y no quedó bien y vas y lo pules. Y tu matrimonio, se te acaba la gasolina y tiras el coche y vas y compras otro. No, güey, pero de verdad que eso en el momento que dejemos de amar a las cosas y usar a las personas, y empecemos a usar a las cosas y amar a las personas, tu vida va a cambiar. Pero ese es un problema que desde chiquitos, uno de los miedos es a no cumplir las expectativas que me puso la sociedad o mi familia que tenía que cumplir, ¿no? Entonces, si no tengo tanto y si no logro tanto y si soy un fracasado. No es cierto. No es cierto. Dios no está peleado con que te vaya bien en la vida, por supuesto que no, pero no hagas al dinero tu Dios. Entonces, yo creo que el enfoque es que todo el mundo se divorcia hoy en día. No, chido. ¿No? Entonces vas, ¿para qué te casas? ¿No? Todas las camas se deshacen, ¿para qué la atiendes? Duérmete en la cama extendida, ¿no? ¿Sabes? De verdad ¿qué tienes en tu burbuja? Ten el amor, si amas a alguien, ten el compromiso de luchar por ello. Pero no es luchar porque a fuerza ni los zapatos entran, sino resulta que el 90% de las cosas que crees que te afectan porque eres la víctima, no es cierto. Nos encanta el papel de víctima. Hazte responsable, porque el 90% de las cosas que crees que te hacen no es cierto. O que crees que van a suceder no existen. Entonces, aventamos la toalla antes de subirnos al ring. Pues no. Pues yo sí creo que a la gente si realmente amas a alguien, primero invita a que Dios more en tu familia. Y eso va a ser un cambio espectacular en tu vida. Y un día lo platicamos en Italia. En nuestro viaje de despedida. Ya estuvo, bueno, pues bye. Un placer conocerte, ¿no? Y ese día, un día, nos la pasamos increíble, increíble. Y me dice, uy, pero ya esto ya se va a acabar. Le dije, ¿por? ¿Y qué te parece si, porque no, de verdad que fue un día lleno del Padre, y espectacular, lleno de amor? Y le dije, te propongo algo. Yo se lo dije. ¿Qué te parece si mañana hacemos exactamente lo mismo que hoy? Y un día a la vez. Y enos aquí.
Esto fue hace ya varios años y henos aquí. Un día a la vez, ¿no? Siempre, para siempre suena mucho, ¿no? Un amigo muy querido me decía, quita de tu vocabulario el siempre y el nunca. Y es cierto. Pon amor, quita el miedo. El miedo no es falta de valentía, es falta de amor. Entonces, empieza por amar a Dios y amarte a ti. Y voilà. Ese consejo que acabas de dar, creo que nos toca a todos. No hay nadie que diga, no me va bien. Todos necesitamos vivir un día a la vez. Todos necesitamos estar más conscientes del presente. Así que, de verdad, quiero agradecerles por este tiempo hermoso que hemos tenido de poder escucharles. Luis, muchas gracias por permitirnos escucharte. De verdad, era algo que no teníamos preparado, era algo que la verdad yo no tenía pensado en que pudieras estar con nosotros, sino en medio del programa fue algo que se pudo dar y de verdad estoy muy contento. Me gustaría extender este programa mucho más, pero lamentablemente no lo podemos hacer, pero de verdad quiero agradecerles por permitirnos conocerles más. Amén. Amén. Gracias, Gloria a Dios. Gracias, Isaac. Gloria a Dios por este tiempo. Gracias por este palomazo gracias. Que me tocó. De verdad. Gracias a Dios, gloria a Dios por permitirme tener una mujer tan maravillosa y por el Padre vivir dentro de nosotros y por esta nueva oportunidad que me dio. Amén. Y es muy cierto, el Señor es un Dios de nuevas oportunidades. Y claro que si cada día es una oportunidad nueva, de hecho Él dice que su misericordia se renueva cada día. Así que eso es hermoso. Muchas gracias y bueno, de verdad ha sido una bendición estar con ustedes. Un abrazo, nos vemos. Gracias. Que Dios te bendiga. Qué tiempo más maravilloso hemos tenido en este último capítulo de esta temporada de Hermanados. Esperamos en el Señor poder volver a encontrarnos nuevamente en una próxima temporada. Quién sabe, a lo mejor tú vas a ser el siguiente entrevistado. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en cada capítulo. Quiero agradecer a todas las personas que nos escribieron, a todas las personas que comentaron cada capítulo. De verdad ha sido tan hermoso poder hacer este programa y escuchar las experiencias de otras personas que han literalmente visto con sus ojos, con sus oídos, escuchado las maravillas del Señor. Muchas gracias por estar ahí y no se olviden, como lo digo siempre, su reino está aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.